Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, LIL Digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Por Spreaker.com pueden escuchar este programa en vivo todos los lunes, 8 de la mañana, y ya seguirnos con la barra de programación de toda esta información y todo el contenido tan interesante que siempre ofrecemos para ustedes, en esta bella casa Promo Estéreo. Bueno, el día de hoy me acompaña un queridísimo amigo, compañero, locutor, y bueno, sabe mucho. Cada vez, Octavio Tolentino. Cada vez que platico contigo, aprendo. Principalmente aprendo y conozco nuevas facetas de ti, ¿no? Todo Sí, lo que sabes, lo que has estudiado, todos los temas que tú platicas. he sido muy inquieto en mi vida, eso es cierto. Octavio, oye, qué gusto que estés aquí. De verdad, ¿desde cuándo lo habíamos planeado? Sí, Que nos íbamos a echar un programa. Muchos temas, muchísimos temas hay para escoger, para conversar contigo, pero en esta ocasión escogimos las semblanzas de Benito Juárez, sí, ¿cierto? Benito Juárez. Benito Eh, Juárez. Platícame primero, Octavio, quién eres, el puesto que ocupas, que te pedí que tú te presentaras para no errarle ahí, para no echarle ahí el error y platícanos, por favor, de ti brevemente y adelante con este tema. bueno, yo soy presidente de una asociación que se llama Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Es una asociación civil con su acta constitutiva. Vamos a cumplir 50 años. Yo llegué cuando era un joven de 18 años, invitado por alguien más. Es una asociación que se dedica a estudiar la historia y la historiografía militar, porque decimos que una guerra es el último recurso de un movimiento económico o de un movimiento religioso o de una diferencia étnica. Entonces, cuando ya todos los elementos se agotan, se llega a la guerra y en general nos enseñan las guerras, las batallas, como un hecho aislado. Y nosotros no, nosotros vamos hacia por qué pasó. De repente no se volvieron locos estos para pegarle a los otros. O sea, y la asociación tiene muchos años, hemos tenido altas y bajas. Ahorita tenemos un programa que se llama Amigos de la Historia, que está en esta misma plataforma, en Viendonet, y hablamos de cosas históricas, y la verdad es que a nosotros nos gusta hablar de la historia. Acabamos de dar el martes la guerra de los 100 años, que no fueron 100, fueron 116, y ahí sale Juana de Arco, que es para mí lo más importante, cómo una mujer puede ser el espíritu del pueblo, ¿no? Y por eso la quemaron, porque era demasiado para esos tiempos. Claro. Pero a una amiga, una seguidora me dice, oye, es que no hablaste de Agincourt, de Crecy, Mira, las batallas me las he dormido, las he estudiado toda mi vida, pero hablé de cómo vivía el campesino francés, cómo vivía el campesino inglés, cómo los trataban, situarnos en el tiempo, porque muchas veces vemos los eventos de manera aislada. Y en el caso de Benito Juárez, pues más, porque Benito Juárez se volvió de bronce. Benito Juárez ha sido, pues es un personaje extraordinario, al que quiera ir puede ir a la Rotonda de los Hombres Ilustres, ahí en el Metro Hidalgo, en el Panteón de San Fernando. Ahí se encuentra En la Ciudad de México. sí señor, en la Ciudad de México, aquí en el Metro Hidalgo pueden darse una vuelta. Los domingos hay visitas guiadas, hay una serie de gentes que conocen y allí está Benito Juárez y su familia enterrados. Y aparte es muy divertido porque incluso hay una artista que murió, una artista del cine norteamericano, que murió, se ahorcó con su propia bufanda en un coche deportivo. Y ahí hay un nicho, y le dije al que estaba ahí, que es un hombre de origen yaqui, yo me crié en Sonora, en Obregón, entonces ahí hay una empatía. Y le digo, oye, pero esta mujer,
No, se murió en Estados Unidos antes. Sí, dice, pero era el amor imposible de Plutarco Elías Calles, entonces le hizo aquí un nicho, no hay nada adentro, que tiene detalles muy curiosos, ¿no? Que son parte de nuestra historia, y yo los invito a que vayan porque ahí hablando de la historia, como a mí me gusta hablar, no voy a empezar con que la academia y no, la gente, cuando hablas así de historia, la gente se te acuerda. Cuando platicas la historia como pretendemos hablarla, Héctor Oñate, mi compañero y yo, pues a la gente le interesa, le llama la atención, no ser tan solemnes, ¿no? Y por ejemplo, hablando de Juárez, pues bueno, Juárez es un personaje. Para empezar, Juárez es el primer presidente indígena de raza pura en el siglo XIX, lo cual es así, pues en este país eran más racistas y más racistas y más clasistas. De hecho, su matrimonio va a ser resultado de un clasismo, haberse casado con Margarita Massa. Ahorita les explico por qué. Pero yo pretendo hablar de Juárez como el hombre de carne y hueso, porque se volvió de mármol, bien ganado, sí. Pero también la historia mexicana, o la historia oficial mexicana, son todos buenos, 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 realmente unos santos, o malos, más malos que el diablo, porque el cáncer en el hígado, digo, no, no es cierto, es una serie son hombres de carne y hueso, o sea, no puedes hacerlos totalmente buenos. Y en el caso de Juárez, ha sido utilizado como ese pobre indito que vivía ahí en el pueblito con su flauta de carrizo. Nunca tocó la flauta de carrizo. Y no lo corrió el tío porque se le habían perdido unas ovejas. Se fue a Oaxaca porque estaban muriendo de hambre. El pueblito estaba fregado, es poco, ¿eh? Entonces, te venden que él llegó aquí y luego fue autodidacta y llegó a ser presidente y luchó contra el extranjero rubio, que es Maximiliano, que era más juarista que Juárez, para empezar, porque Juárez puso las leyes y Maximiliano las implementó. Entonces, los que trajeron a Maximiliano, ¿qué pasó? Nos salió al revés con ¿no? Pero todo eso que tiene Juárez y luego pues, murió de angina de pecho, murió siendo presidente, murió de enfermedad, nos da una serie ¿A qué de edad murió? cosas. Él murió, nació en 1806, murió en 1872, 60 y tantos años, o sea, vivió. Para el trajín que trajo, su mujer, que era 20 años más joven, murió un año antes que él, Margarita Massa. Bueno, le dio 13 hijos, digo, eso mata a cualquiera, ¿no? Y pero, por ejemplo, Margarita Massa. Bueno, Juárez se va de San Pablo Guelatao, se va para Oaxaca. Y llega a Oaxaca y tenía un padrino que era cura. Entonces yo, oye, padrino, ayúdame, yo te ayudo aquí en la casa. Sí, porque él tenía su idioma natal y hablaba también español, porque no es cierto que lo metió al seminario como cura, porque en aquel tiempo también hay que ubicarse. O eras cura, o eras soldado, o eras rico. Porque si no eras campesino, pero asegurar, tener la papa para hasta que te murieras, cura o soldado. Y te hacías militar y siempre los militares tienen que comer, ¿no? Y porque también el hambre era fuerte en aquellos tiempos, no porque el mundo tenía hambre, no nosotros, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y pues bueno, llega acá, se va con su padrino, finalmente no le acaba de gustar el seminario y su hermana trabajaba como de medio tiempo con don Antonio Massa, un italiano que vivía en Oaxaca, y él se acerca pues a decirle que si le puede entrar como mocito o como... Y si lo acepta, le cae bien, y ve que el cuate es inteligente, y lo va empujando a que estudie leyes, y de ahí se hace abogado, con toda la discriminación, porque siempre, hasta su muerte, se le dijo el Indio Juárez, ¿sí? Y yo creo que eso lo platicaba yo con mi compadre ayer.
platicándole que iba a hablar de esto. Y pues nos echamos un round porque él es juarista a muerte, ¿no? Pero digo, pues es que Juárez fue un gigante porque pudo llevar la República a cuestas. Luego también pues la gente que está muy pegada a la religión, pues les tumbó los privilegios. De hecho, no quiero tocar mucho la religión porque yo tengo mi personal punto de vista. El alto clero mexicano ha sido muy complicado para este país. Sí, Ok, a ver, pero vamos por partes, porque quiero aprender yo también. Benito Juárez fue el que separó a la iglesia del gobierno, ¿no? De las sí, leyes, sí, sí, sí. ¿cierto? Son las leyes donde separaron, Pero ¿cómo eran porque las leyes antes? ¿Cómo nos es que la regían las leyes de iglesia, la iglesia? Ajá. tú nacías y cuando ibas a bautizar al niño, tenías la fe de bautismo en vez del acta de nacimiento. Y esa fe de bautismo te costaba una lana. ¿Y Luego lo confirmabas. qué pasaba con las personas que no ejercían esa religión? Mira, y otra cosa que hizo malo a Juárez fue la Constitución del 57. Desde la primera Constitución está establecido o estaba establecido que la única religión del país era católica, apostólica y romana. O sea, aquí no se vale creer en otra cosa, ¿sí? Bueno, por ejemplo, los libaneses que empezaron a venir acá, pues son maronitas, o sea, son cristianos a su modo, pero no tienen broncas. La comunidad judía, pues fue un poquito camuflajeándose y luego ya se asentó, pero pues ellos no existían legalmente a no ser que pues hicieran el bautismo o un bautismo simulado, pero bueno, ya luego tenías el bautismo y luego ya tenías tu confirmación, lo cual quiere decir el niño sigue vivo, y luego cuando el único matrimonio que valía era el de la iglesia. Te casabas y entonces ya tu esposa y tú y tenían todas las obligaciones del matrimonio católico, católico, apostólico y romano, que no es lo mismo. Y al final, cuando te morías, pues él decía, se murió Octavio Tolentino, y lo vamos a enterrar en este panteón, porque ellos tenían los panteones. Hay una cosa muy especial y creo que es interesante. En México, cuando tú ves conventos o iglesias muy, muy viejas, tienen atrios gigantescos. Por ejemplo, el de Tlayacapan en Morelos, muy viejo. ¿Por qué tenían los atrios tan grandes? Porque los indígenas no se metían a una iglesia. Las pirámides mexicas estaban al aire libre. Ellos profesaban su religión al aire libre. Entonces, cuando les dijeron hay que meterse a la iglesia, no se metían. Entonces había cruces afuera y les daban misa y los iban amaestrando y luego ya los metían. Por eso son tan grandes los atrios. Una vez que decidieron meterse, pues los atrios quedaban para enterrar a los muertos y se cobraban los entierros A de ver, los muertos. a ver, Octavio, sácame de una duda. Vamos a regresarnos. Uh -huh. El catolicismo se trajo a América o a México por los españoles, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Cuando los mexicanos lograron independizarse de los españoles, aún así se quedó esta costumbre de ejercer el catolicismo. Por supuesto, el alto clero ha sido uno de los más fuertes poderes. A ver, ¿por qué nos independizamos? La guerra se tardó 11 años, 11 días. Desde que el padre Hidalgo, desde que el padre Hidalgo dio el grito de independencia, en el cual, por cierto, decía viva Fernando VII en la Constitución de Cádiz, porque ahí hay todo un rollo, ¿eh? Porque si no estamos de acuerdo de tener un rey francés, que era José Bonaparte, porque ellos se quedaron con trono de España, pero Fernando VII era un verdadero, bueno, yo creo que es el peor rey que ha tenido España. Y luego vino el Juan Carlos, el último, ¿no? El mata elefantes. No sé cuál de los dos ha sido más malo, pero bueno, ahí va, cabeza a cabeza. Pero el asunto es, nos trajeron la religión, pero ellos, España, estaba en la Edad Media.
El resto de Europa ya estaba en el Renacimiento. No quiero decir que la Iglesia Católica no fuera tan fuerte, pero si algo era recalcitrante, es la religión que trajeron los españoles. Y no todos, los primeros 12 que vinieron ya a tomar México Tenochtitlán, gracias a ellos, a esos 12 religiosos que vinieron, agarraron los códices, aprendieron a hablar náhuatl, empezaron a rescatar toda la cultura de nuestro pasado. Pero luego ya después llegaron los curas que ya fueron otra cosa. Pero nos trajeron la religión y los primeros fueron geniales, pero los otros ya empezaron a ver por sus bienes, ¿no? Por sus... Es más, la catedral se hizo hasta 1800, hasta 1570, ¿no? 50 años después de haber tomado México Tenochtitlan. Acabo de hacer un programa de los edificios que quedan. Lo que ahora es la Suprema Corte, antes era la universidad. ¿Sí? Y ahí en la esquina entre la Suprema Corte y Palacio, ahí encontraron a los primeros esculturas y las tenían ahí. En fin, yo sí creo que nos lo trajeron y ellos se hicieron con el control administrativo. ¿Sí? Y así estuvieron, y la constitución del 24, y luego mueran los bachupines, vamos a ser independientes, 11 años, 11 días, pero había una constitución. De hecho, la Plaza de la Constitución se llama así por la Constitución de Cádiz, de 1808, no por la Constitución de nosotros. Y luego este señor presidente ya le puso ahí una placa que es el presidente, pero la verdad es que esto es una tontería histórica. Es la Plaza de la Constitución. La Constitución de Cádiz decía, vamos a quitarle privilegios a los curas y a los militares. Entonces, Napoleón es derrotado, vuelve a Fernando VII y pues se le echan encima porque dijeron que él iba a mantener la Constitución. Y cuando dice, voy a mantener la Constitución, el clero dice, a ver, busquémonos a alguien para independizarnos. Y ahí viene el pobre Iturbide, le lavan el coco y ahí va, habla con Guerrero. Se independizan para que no nos pongan la Constitución de Cádiz. De hecho, Iturbide está entrando a catedral, vas al altar principal, a la derecha hay un altar y ahí están los huesos de Iturbide. No hay más prueba de que lo puso la religión católica. Entonces tenía este férreo control. Y bueno, por la fe es algo, el mexicano es algo muy fiel a sus tradiciones. Yo creo en Dios, pero tengo serias broncas con los curas. Pero bueno, el asunto es, llega Juárez, se hace, y aquí viene un Pero, periodo a ver, que, perdóname, Octavio, tenemos sí, la idea de que, bueno, cuando gobernaba la iglesia, pues no existían mucho los derechos humanos, todas estas, eh, pues todas estas historias, ¿no? Que hemos escuchado. Además, las riquezas se le iban a la iglesia, ¿cierto? sí, a ver, ¿por qué los curas no se pueden casar? ¿Por qué el celibato sacerdotal? Pues muy sencillo, en el Porque segundo concilio a ver dijeron, si sé, a ver si a ver, yo te sé dime. contestar, porque entonces las joyas o las riquezas las heredarían los hijos, las familias, ¿cierto? Los hijos, las esposas, por ejemplo, en la Se religión judía, dispersaría. el hombre tiene su familia, sus hijos y sus bienes. Entonces la iglesia dijo, no, no la mueles, no va a tener esposa y toda la lana es para nosotros. Por eso es el celibato sacerdotal. No es, desde luego, si alcanza un estado de espiritualidad, pero no son enchiladas, ¿eh? No se llega así de rápido. Pero por eso y tenían dinero, y tenían mucho poder. Por ejemplo, cuando vino la ley de las tierras ociosas, tú sabes que los jesuitas tenían territorios desde Cuautitlán aquí afuera y podías llegar hasta casi hasta Salt Lake City sin salirte de sus territorios, ¿eh? Era la Nueva España. Tenían el 30% del territorio en manos de la iglesia y no hacían nada. Entonces dijeron, pues hay que ponerlos a sembrar o a producir. Juárez llega a la presidencia, entra con Ignacio Comonfort. Y Ignacio Comonfort se hace una nueva constitución, que es la constitución de 1847,
la cual tiene un gran error, que no dice que la única religión va a ser la católica. Abre la libertad de culto. Todo el mundo se paró de pestañas. Como un era un hombre muy, pues le hacía caso a su mamá. Y él era el presidente de México y entonces le ofreció a Juárez, que era un liberal y como Ford era medio conservador, que por qué no se hacía el secretario de Gobernación. Y Juárez le dijo, no, sí, pero también el presidente de la Suprema Corte, porque en la Constitución de 57, si se iba el presidente de la Suprema Corte pasaba a ser presidente. Entonces, firma aprueba la Constitución del 57, su mamá, que era una mujer muy beata, que de ahí por Tacubaya, le dijo, ¿cómo crees? No puedes firmar eso. El Papa Pío IX va a excomulgar a todos aquellos que hayan firmado la ley. Ahorita, si me dicen que me van a excomulgar, me importa un rábano. Me preocupa más que se me enferme mi perro. Pero en aquel tiempo era, puta, me salgo del mundo, paso a ser un extraterrestre o algo así. Entonces me dijo, te va a excomulgar el Papa. Y regresa, y en vez de desacreditar, renuncia a la presidencia. Entonces iba a quedar Juárez. Y entonces va con su mamá y dice, ya renuncié. No seas bruto, vuelve a ser presidente. Entonces, yo le llamo a ese año de México el año de, dijo mi mamá, siempre no. Y tuvimos tres presidentes, porque estaba como Ford, le tocaba a Juárez, y luego se metió Miramón, el general más joven, también se eligió en presidente, tenían encerrado a Juárez en Palacio para que no tomara posesión. Cuando se pudo escapar, salió y se subió en un carruaje, porque otra cosa de Juárez, no sabía montar a caballo, Pero, ¿quién lo encerró? como Ford, para que no tomara el poder, si no, pues no lo deja Ok. salir. Y entonces ya el Congreso dijo, no friegues, no lo puedes tener encerrado, el que a él le toca. Alguna vez escuché que Juárez, te pregunto esto porque alguna vez escuché que Juárez siempre gobernó, que él nunca estuvo en México, él No, nunca estuvo en el país, que él siempre gobernó desde afuera. es que no le dieron chance. Mira, cuando lo dejaron salir, pues había gente que se lo quería echar al plato. Entonces él salió como alma que lleva el diablo y se fue a Querétaro, donde 10 gobernadores lo apoyaron, no todos. Y entonces se hace con gente liberal, militares, como Mariano Escobedo, que Mariano Escobedo tiene una callecita ahí medio furris, pero deberíamos tener una super avenida. Es un militar extraordinario. Él era militar de carrera y puso una distribuidora de abarrotes en Monterrey. Cada que había bronca, se ponía el uniforme, defendía al país, derrotaba a los extranjeros, mató a Maximiliano. Y cuando acababa la bronca se regresaba a sus abarrotes. Nunca quiso ser ni diputado, ni gobernador, ni nada. Y en aquel tiempo los militares acababan siendo gobernadores, cuando menos, ¿no? Mariano Escobedo es un hombre extraordinario en ese tiempo. Entonces se arma la guerra de reforma, porque estaban las leyes de reforma, en donde quitaban todo ese control al mundo eclesiástico. Se arma la guerra, dura 3 años, la pierde Miramón, que decían que era el mejor, lo derrota Díaz, Porfirio Díaz, que luego ha sido tildado siempre de ser un dictador, y que sí lo fue, es que se volvió viejo y se casó con una mujer joven, y cuando uno se vuelve viejo y se casa con una mujer joven, los traen como sus calzones, porque es natural, de por sí, se casándose con una mujer del vuelo, la mujer es dominante y lo aterriza a uno. O sea, yo no estoy en contra de las mujeres, claro que no, siempre me han encantado, pero es cierto que al pobre Porfirio Díaz, que hizo grandes cosas por este país, ganó la Y guerra de reforma. ¿verdad que lo hemos juzgado injustamente? Mal, lo hemos juzgado mal, porque hay tres Porfirios Díaz. Yo di 3 programas de Porfirio Díaz, porque el cuate trajo todo, lo único que se ha hecho de ferrocarriles después de Porfirio Díaz es el de Chihuahua al Pacífico. Todos los demás los hizo él. Trajo industria textil, trajo una serie de cosas, ayudó, había tranquilidad en el país. Sí, también había
grandes haciendas y había, por ejemplo, a los yaquis les cayó arriba, había gente que mandó a Valle Nacional en Oaxaca, era un gulag ruso, pero si lo ves al final del día, pues él les traía la caballería en la batalla del 5 de mayo. Y luego, cuando Díaz se dio cuenta de que el país estaba desangrándose, se fue a Europa. Dijo, renuncio y me voy. Yo no puedo llenar de sangre a mi país. Pero ahora te digo otra cosa. ¿Y si lo traemos? ¿Dónde lo ponemos si nuestros queridísimos compatriotas fueron a hacerse pipí en la llama del soldado eterno en Francia durante el Mundial? Imagínate lo que le van a hacer a la tumba de Díaz. Entonces, allá está muy bien en París, porque allá no lo pega nadie Lo y que, rosa todo lo el que mundo. criticaban mucho de Porfirio Díaz eran la diferencia en clases sociales, ¿cierto? Porque Sí. existían los ricos, ricos, ricos y que el pobre era explotado, ¿cierto? Había muchas diferencias sociales. ¿Tú sabes quién fue Humboldt? Ajá. Que vino, que dijo que era la región más transparente del aire, que la ciudad era una maravilla. Pero lo que no dicen es que Humboldt también dijo, nunca he visto un país con tal desigualdad. Hay gente absolutamente rica, gente paupérrima. Y eso, en este país, han cambiado los gobiernos, pero no se ha modificado mucho. Sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Y la gente pobre es más pobre. Sí, Eh, sí, en general. ellos cuando fue la revolución, etcétera, peleaban también sus tierras, ¿cierto? Sí, Pero después tampoco supieron trabajarlas o no pudieron pero a ver, trabajarlas es o que no la tuvieron los revolución, recursos. yo me crié en Sonora. En Sonora y Chihuahua, ¿cuánta tierra quieres? La bronca es que no hay agua. Está lleno de lagartijas. Entonces, tierra sobra. En Morelos es una excelente tierra y hay un montón de agua. Con un pedacito de tierra vives bien. El Bajío también es muy fértil. Somos tres Méxicos. Tres Méxicos y Yucatán, que es de otro planeta. Pero sí, es un estado muy particular, el de la tierra y todo. Yo he buceado cenotes ahí muchos años y entonces todo es diferente allá. Y te das cuenta que la tierra, si se las dejan manejar, lo hacen bien, pero a su estilo, porque luego llegan y, no, lo vamos a hacer como se hace en tal país. No, nuestro país es nuestro país. Tiene sus, y no vas a sembrar igual en el Bajío que en Jalisco o en Veracruz. En Veracruz te echas un bolillo y se da un árbol de bolillo. Es sumamente fértil, o sea, somos un país muy particular y, por ejemplo, por eso Juárez, cuando queda como presidente, empieza la guerra, gana la guerra, y justo cuando gana la guerra van los conservadores. Porque el ser conservador, el presidente lo usa con demasiada libertad, pero no explica qué es ser conservador. Es conservar todo sin moverse, sin moverse. Y la verdad es que la vida es moverse. Yo me he vuelto más viejo, ya estoy canoso, me creció la panza. Pues así es la vida, y luego me voy a quedar frío. Estoy evolucionando, la vida y los países son iguales. Entonces, solo tú sigues más guapa mientras más vieja estás, pero bueno, el Oye, no estoy asunto es, vieja, ¿qué te pasa? ¿Me dijiste cosas buenas o malas? no, la verdad es que tú tienes una personalidad muy especial, porque envejeces con belleza, ¿no? Y, por ejemplo, los conservadores van corriendo a Europa y el primero que fue Juan Nepomuceno Almonte. ¿Sabes de quién era hijo? De Morelos. Era un hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte. Y lo tuvo con una mujer, Brígida Almonte. Era hijo de Morelos y se fueron a Europa con Napoleón III a decirle, mira, no nos podemos gobernar, no nos sabemos gobernar. Somos como unos niños que necesitamos a alguien que nos tutele. Mándanos una cabeza corona. Ahí es donde entra Carlota, el pobre Maximiliano que estaba muy a gusto en su castillo de Miramar. Y lo traen, le dicen que lo necesitamos. Primero,
les debíamos una lana. Los franceses han venido 2 veces. Primero hicieron unos destrozos en unas pastelerías en Tacubaya, que eran como las residencias de campo, y vino una flota y les pagamos una lana y se fueron. Nos iban a invadir porque a unos pasteleros les habían roto los pasteles. Después, cuando Miramón se levantó en armas, le pidió dinero a un prestamista de apellido Jecker, suizo. Le pidió 2 millones de pesos de aquel tiempo. Creo que le dio como 600,000 en lana y el resto en unos uniformes carísimos, en horribles que no servían, o sea, se lo llevó al baile, pero aquel le firmó pagarés como presidente de México, cuando había 3 presidentes. Entonces, Jecker, estando en Francia, les dice a los franceses, te vendo los 2 millones a mitad de precio, quédatelos tú. Cuando Juárez toma la presidencia, declara la suspensión de pagos, dijo, no tengo para pagar. Entonces, a los ingleses les debíamos como 20 millones de pesos. A los españoles les debíamos 12 y a los franceses les debíamos 3, de los cuales 2 millones eran los bonos de Jecker. Entonces, ahí vienen y se ponen en Veracruz y estaban ahí, se estaban muriendo de vómito negro y de todo, porque era muy insalubre el puerto, ¿eh? Había pantanos, la gente se moría. No era tan fácil. Luego venías de Europa aquí, pues, y Pero Francia trajo, también los europeos traían muchas enfermedades, ¿no? sí, pero estas eran enfermedades tropicales. No, pues aquí la viruela fue la que acabó con los mexicas. Y era un negro esclavo que traía la viruela, pero era sintomático. No se le veía y él acabó con la México Tenochtitlan. Hice un programa de la calle de Tenochtitlan, luego te lo paso porque hablamos muy, muy claro de lo que fue. Le Ujú. quitamos el misticismo de la historia oficial. Pero entonces vienen y va Doblado, Manuel Doblado, que era el agente de Relaciones Exteriores, lo manda a Juárez. A decirle, oye, diles que sí, no, pero ya tenían las flotas ahí, ¿eh? Entonces se mueven a la Hacienda de la Soledad. Por eso hoy se llama Soledad de Doblado. Y hacen los acuerdos de la Soledad. Y ahí, ¿por qué tenemos una calle que se llama General Prim? Porque Juan Prim, los españoles venían al mando de todo el relajo, ¿eh? Ellos venían al mando de la invasión. Juan Prim y el inglés, que era un almirante, Manuel Doblado habló con Juan Prim, catalán, ¿sí? Y le dijo, sí les vamos a pagar, no, estamos muy fregados. Si ustedes nos quitan la aduana de Veracruz, que es de lo que hacemos lana, de lo que nos vamos a estar en la olla. Y entonces Juan Prim convenció al inglés de que se fueran. Dijo, sí, bueno, pues es que a mí me deben más que a ti, sí nos pagan. Entonces Juan Prim lo convence y se regresan. Pero los franceses no, se quedan por 3 millones, con la clara intención de invadir México. Por eso tenemos la calle de General Prim, que no sabemos más que sirve para refacciones. No, ese fue el que nos salvó de haber sido invadidos por tres naciones. Entonces, viene la batalla de Puebla, Lorenzés, que era, pues no sé si fue soberbia o tontería, porque venía con un palmarés militar bastante decente, había estado en la guerra de Crimea, porque Napoleón III quería ser mejor que su abuelo, que su tío abuelo, que era Napoleón I, pues ni para dónde, ¿no? Pero bueno, se metía, donde había guerra allí se metía. Era como el peleonero del pueblo. Y pues les rompen el hocico en Puebla, se van. Y luego regresan al año siguiente, en vez de 6,000, con 27,000. Y pues sitian Puebla. Ahí, claro, cuando ya vieron que se iban a rendir los mexicanos, iban a dar un tedeum haciendo sonar todas las campanas cuando se rindiera la plaza. Y ahí van los generales mexicanos, entre los que estaba Díaz, a cortarle la cuerda a las campanas para que no hicieran su relajito. Los agarraron, se los llevaron preso a Juan de Ulúa, ahí se escapó Díaz. Y bueno, cuando vienen sobre México, pues Juárez agarra el gobierno y se va con el carruaje, se lleva todo el gobierno y le da para el norte. Por eso dices que no estuvo mucho. Pues no, apenas se sentaba y ya lo corrían. Ok. Entonces,
Por eso estuvo mucho tiempo afuera, se va para Estados Unidos, llega a Estados Unidos, lo iban a matar en San Luis Potosí, uno de sus acompañantes, aquella famosa frase de los valientes no asesinan, pues los iban a dar de balazos. Total, llega a Estados Unidos, cruza por lo que era Paso del Norte y ahora se llama Ciudad Juárez. Siempre fue el Paso del Norte. Desde Juan de Oñate, en el tiempo de la colonia que le dio para arriba, hicimos cuentas, pero no es pariente de mi amigo Oñate, pero suena bien. Era un rico minero zacatecano. Por ahí pasó y ahí es acogido por los liberales y por la masonería norteamericana, porque Juárez era masón. Nunca lo han negado. Si tú, antes que podíamos entrar al Palacio Nacional, donde era el Congreso, está lleno de signos masones. Pero, a ver, esta duda, ¿por qué si en ese entonces quien gobernaba era la iglesia y era muy estricto, en qué momento se formaron estas logias Es que vino, masónicas? vino un embajador norteamericano que se llamó Poinsett, eh, citó 14 logias masónicas en México. Ese condenado, la flor de Nochebuena, la vio y la registró como suya y se llama Poinsettia, desgraciado ratón. Y luego vino otro también embajador que había registrado el himno nacional. Hasta hace poco lo mandaron a la fregada, empezando el siglo XX, porque el cuate cobraba derechos cada que sonaba el himno nacional. No, no, sí, sí, de que hay. Y Poinsett metió a las logias masónicas y Juárez era masón, que antes eran sociedades secretas, ahora son discretas. ¿Sí? Platícame, Octavio, esta famosa frase de don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Por qué? ¿Por qué Porque, se hizo tan famosa esa frase? ¿En qué bueno, momento? ¿Cómo se fue? hizo famosa en México porque Juárez se convirtió en América en un ejemplo de cómo nuestra raza, nuestra gente, nuestros indígenas pueden llegar a dirigir un país del tamaño de México. Entonces, esta frase parece ser que ya alguien en el gobierno francés había dicho algo antes, ¿sí? En tiempos de Napoleón. Entonces, él la tomó y la adaptó a la realidad nacional y a la realidad de América, porque América la invadía Juan de las Pítaras, ¿sí? Venían los franceses y le invadían acá. Venían los ingleses y pum, invadían allá. Y los españoles tampoco hacían, vendían piñas. Entonces, él dijo, hay que respetarnos como naciones. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, porque si no lo Entre haces las, ¿cómo va? Entre las entre personas los como entre hombres las como entre las naciones. naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y Fíjate, Octavio, hoy en día, quizá esa frase la escuchamos desde niños, ¿no? Y no le damos el valor. Sí, bueno, hay que respetar al prójimo. pero hoy tiene más Este, vigencia que nunca. sí, porque tiene más profundidad ahora que estamos haciendo más conciencia de que valga esta frase y que no se me tome mal, de que no todos somos iguales. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque hablamos diferentes idiomas, porque nacimos en diferentes lugares y siempre le hemos tenido miedo a lo desconocido. Y por Sí, tenerle miedo a lo desconocido, lo rechazamos, entonces, ¿qué? Perdóname. lo rechazamos. Lo rechazamos, exactamente, ¿no? Porque no nacimos quizá en el mismo país, en la misma cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay personas que por tener, no sé, diferente color de piel, diferente idioma, diferentes costumbres, etcétera, rechazan al otro. Simplemente no incluimos, que odio esa palabra de la inclusión, y ahorita te voy a explicar por qué. No incluimos a gente con diferentes conocimientos o diferentes capacidades a las nuestras. ¿Y por qué odio esta palabra? Porque no somos nadie para incluir, porque ya de nacimiento todos estamos incluidos en una sociedad, ¿cierto? Más bien, no deberíamos de excluir a nadie, ¿no? En nuestro entorno, grande o pequeño, como sea, todos somos parte de, pues, ¿quiénes somos para incluir a otra persona
con diferente cultura, color de piel, región, etcétera, religión, ¿no? discapacidad. Discapacidad Yo o lo viví capacidad con mi hijo diferente. de una manera terrible, ¿eh? Mi hijo tiene Exacto. 40 años y hace 40 años era complicado, era muy complicado. Ya Sí, muy, hace 40 años no los veías realmente diferente, ¿no? O te les quedabas viendo o cosas por el estilo. me tocó en la Cuando tú Hacienda de me los estabas Morales. platicando, tú me estás Ajá. platicando que tu hijo trabaja en un banco y tiene una capacidad impresionante, ¿cierto? Está muy bien adaptado. Tiene sus cosas porque seguirá siendo una persona con esa característica genética, pero se ha adaptado muy bien. Pero a mí me tocó ir a la Hacienda de los Morales y escuchar a una señora decir, ¿cómo se atreven a traer aquí a un mongol? Y yo, con las mejores ganas de zorrajarles un mamporro, que tienes que aguantar porque tienes que cambiar, tienes que enseñarles que hay otra parte del mundo que es diferente. No nos tienen que incluir, nada más no nos excluyan, ¿sí? Porque todos somos humanos. Yo tengo un concepto de lo que nos hace humanos. Por ejemplo, yo le meto a la antropología y me decía un amigo que nada más me faltaba volar en globo y ya volé en globo. Y que se me cayera la mano, que hasta ahorita todavía no. Pero ahí voy. Porque ya buceas, pues buceas también, o sea, Museo, fui beisbolista, en fin, hago muchas cosas, canto, me gusta el bel canto, soy un melómano, estuve en la música folclórica, en fin, ¿para qué te digo? Nos faltaría tiempo. Entonces, cuando yo veo, hay un yacimiento de los homínidos que estuvieron por Europa, está en España y se llama Atapuerca. Es como una serie de estratos donde vas viendo cuando llegaron los neandertales, cuando llegaron los cromañones, cuando llegamos nosotros, los sapiens sapiens, y están todos ahí estratificados. Y encontraron, rápidamente te lo digo, en un estrato de humanos como nosotros, como sapiens, una, un fósil de una mujer que murió como a los 19 años, 16 años, que había tenido una deformación craneal cuando nació, que obviamente por eso se murió. Pero dicen, esta persona debió de haber llorado y fregado los 19 años que vivió. Sin embargo, el grupo la cuidó, la alimentó, ¿cómo sabes? porque sobrevivió hasta los 19 años y estaba enterrada junto donde estaban enterrados los demás. O sea, el Era grupo parte de ellos. era parte del grupo, no la excluyeron, la aguantaron y la consecuentaron hasta que se murió de causa de... Eso es humanidad, preocuparnos por el otro. Y no necesariamente tiene que tener una gran discapacidad, preocuparnos por el otro. Yo creo que Benito Juárez veía la vida de una manera diferente, veía Sí, más allá. Pues se salió del estándar, ¿no? Se salió de lo común, ¿cierto? Vio como desde afuera, como por qué tenemos que ser gobernados por creencias si yo no creo en eso, ¿no? sí, la Por libertad de principio pensar y somos de creer. individuos, por principio somos individuos con derechos. Y ya de ahí, y nacimos en ahora sí que en una nación, pertenecemos a una nación, a un A mí me territorio. gusta decir una nación, la nación mexicana, como decía Morelos, porque somos una nación con grandes diferencias. ¿Sí? Tráete un sonorense con un yucateco y se vuelve loco porque no le entiende. Hay muchos modismos, ¿no? Claro, somos nuevamente, somos muy diferentes en cultura, en alimento, en A ver, gastronomía, te voy a en decir, a todo, ver, ¿no? Miriam, salte al árbol de yoyomos porque hay dos buquis bichis jugando catotas. ¿Qué te dije? Ni idea. Salte al árbol de guayabas porque hay dos escuinclitos encuerados jugando canicas. Así en Sonora. Ya, Y eso se lo dice un yucateco, se vuelve loco. simplemente la vestimenta, Claro. pues tú sabes que la vestimenta originaria de cada región es diferente.
Nosotros porque está vemos estos adaptada al vestidos clima. bordados, etcétera, pero cada bordado es diferente dependiendo la región, porque es según lo que comen, la fauna, la flora de ahí, Su a lo forma que de se ver al mundo dedican. está plasmada en los bordados, su forma de ver Exacto. la vida. Y esto a mí me parece que somos un país maravilloso. Y Juárez Octavio. fue un hombre, sí, ya nos vamos corriendo. No, no nos vamos. Yo quiero rapidísimo, rapidísimo. Mira, es que Dime, este dime, dime, programa es dime. maravilloso porque además comparto con gente que sabe tanto que siempre ahí nos vamos saliendo y siempre nos apasionamos. Platícame nada más brevemente una anécdota de Benito Juárez. Breve. Bueno, cuando iba para el norte, lo recibieron, no me acuerdo si en Torreón o en Saltillo, una bola de señoras de sociedad, que era el presidente, y lo invitaron a un baile que se iba a dar. Y siempre andaba muy trajeado. Y se había estrenado unos botines. Una cosa que no sabe Juárez es que le fascinaba bailar. Toda la noche bailó hasta que se acabó los botines. No se sentaba nunca. Le encantaba bailar y era un buen bailarín. O sea, esas cosas de Juárez, pues la gente no las sabe. No las sabe y también que, por ejemplo, su esposa, Margarita Maza, pasó una cosa muy curiosa. Él le llevaba 20 años porque Margarita, los Maza no podían tener hijos. No se sabe por qué, ni menos. Pero decidieron adoptar a una niña, que adoptaron a Margarita. En aquel tiempo la sociedad mexicana les llamaba a los hijos adoptivos hijos expósitos. ¿Hijos Era qué? expósito. Es un hijo expósito. O sea, no nació de ti, lo agarraste de otro lado. Y eso era denigrante. Cuando Margarita ya tuvo edad de casarse, y era hija de uno de los hombres más ricos de Oaxaca, nadie la quería porque era expósita. ¿Quién se va a casar con ella? ¿Quién sabe quiénes fueron sus padres? Claro. Y entonces Juárez le entró y se casó con ella. Y vaya mujer que le salió. Juárez no hubiera sido lo que fue sin su esposa. Margarita, otro mundo. Y también yo quería dejar la frase de que Juárez formó, cuando era presidente, al gabinete más extraordinario que ha tenido este país. ¿Cuál es la gran mérito de Juárez? A lo mejor él era menos brillante que todos los que estaban con él, pero él era el pegamento que unía a todos esos genios y los hacía trabajar. El Por lo pegamento que tanto, unía, el a pegamento que todos unía, esos personajes tan disímbolos, por eso siempre he dicho que Juárez caminaba entre gigantes. porque a lo mejor era un gigante. Sí, pero tenían la capacidad de reconocer, de escuchar y de dejarlos hacer lo que tenían que hacer. Ahí está la grandeza de Juárez. Y aparte, pelear la guerra contra Maximiliano, echándome unos tragos con un francés, me dice, tú debes pagar la cuenta. Yo, ¿por qué? Porque es el único país que le han ganado una guerra, güey. Siempre les han roto los hijos, pero los otros nos ganaron. Sí, y la verdad es que es cierto, vino Maximiliano, un hombre más liberal que Juárez. Carlota a mí me parece como un cuento de hadas y hay mucha gente que se clava en el rollo de Carlota, en tener una emperatriz, en tener una corte, en tener el boato de lo que ya se iba de Europa, porque acabó yéndose. Entonces, Maximiliano, Carlota y Juárez son una cosa extraordinaria. Y ahí viene Díaz y viene Miguel Miramón también. Es cierto que cuando iban a fusilar, hay dos cosas. Por ejemplo, había un general, ya tenían cercado Querétaro, y se quisieron salir por el cerro del Cimatario y no pudieron. Entonces, un general le dijo al que lo tenía, fue a hablar con él y dice, ¿sabes qué? Déjame ir a México a ver a mi familia, a dejar instrucciones, porque aquí nos van a matar. Pero déjame ir, te doy mi palabra de militar, lo dejó ir. Y se tardó en regresar a los 2 días que le dijo que iba a regresar. Y llegó el comandante y le dice, oiga, su amigo, porque habían sido amigos antes, o sea, y le dice, no, dice, pues no ha llegado, dice,
pero si no llega, fusíleme a mí en lugar de él. Y llegó, regresó, porque en aquellos años el honor militar y el honor tenía otra significación. Él no podía faltar. Regresó y sabía que le iban a matar, pero regresó. Pero regreso. Es otra cosa. Y cuando Octavo, iban a fusilarlos, estaba Maximiliano, les dio lana a los para que echaran para atrás, no le quemaran las barbas, que no le tiraran a la cara para que su familia no lo viera todo el chupinole, y pasó a Miramón en medio. Pues el lugar de honores para el mejor militar mexicano. Miramón, y luego estaba Tomás Mejía, y ahí los fusilaron, y a Tomás Mejía lo embalsamaron muy bien, se lo trajeron, y lo tuvo su esposa sentada en su sala 2 años porque no tenía dinero para enterrarlo y le dejaban la nariz que pasaban hasta que Juárez se enteró y lo enterró en el lugar de los hombres ilustres. Es toda una época. oye, Octavio, qué deleite de verdad, todo lo que platicas me encanta y todo, y nuevamente todo lo que sabes. Te invito a que hagamos un programa, otro programa más adelante. Tú escoges el tema. El que tú me digas, yo estoy dispuesto, si quieres hablar de la historia de México, si quieres hablar de la historia de los romanos, si quieres hablar de muchas cosas, de la historia en general. De la Hay historia. libros de historia y acabo de recomendar el libro de este hombre Harari, que se llama Sapiens, de hombres, de animales a dioses. Te lo recomiendo. Es Sapiens extraordinario. ¿de quién es? De Noah Harari. Es un hombre israelita, pero es un genio, ¿eh? Lo acabamos de recordar. No, no, no. Ese libro me encanta porque empieza desde que dice, a ver, éramos 5 especies de homínidos. Nosotros, los neandertales, y como fuimos los gandayas, nos los echamos a todos. Ya de ahí te sitúa en una situación antropológica interesante. Bueno, Porque no, seguimos en comunicación y escogemos el tema que más te tú me apasione. digas, Y sí, solamente para cerrar, te quiero decir algo. Esta señora que estuvieron en la Hacienda de los Morales y que se atrevió ah, a decir lo que dijo, es una persona ignorante, porque eh, juzgó sin conocer, sin saber. La que es ignorante es ella, porque detrás de ti existe toda una fila, me imagino así como una ola de conocimiento, y no dudo que detrás de tu hijo también. sí, Entonces, Leonardo DiCaprio. esta señora es una persona ignorante y no se le puede nombrar de otra manera. Hay que saber y hay que conocer quién es cada persona y jamás, jamás juzgar. No somos No, quien para juzgar a no, nadie. no, no, Punto. nunca hay que juzgar. Somos muy prejuiciosos. Y nunca juzgar, porque no sabemos también qué hay detrás de cada persona, ¿ok? Pero yo sí me atrevo a juzgar a esa señora, porque si dijo eso, es una persona ignorante. De pocas entendederas, diría yo. Es. ¿No? Oye, Octavio, te agradezco que me hayas acompañado, que hayas aceptado esta invitación. Me encanta que estés aquí en este espacio y ya es un compromiso, toda la audiencia está de testigos. Sí. Ok, y ya, vamos a preparar el tema. Ok, y Luego, bueno, pues luego, esta es tu casa real, porque es tu casa, porque tú eres compañero mío en Promo sí, Estéreo sí, sí, y tienes tu ahí programa. estamos ahí en el mismo lugar. Dinos, ¿cómo se llama tu programa, tus redes Mi sociales, programa se llama rapidísimo? Amigos de la Historia, pasa todos los martes a las 8 de la noche y ahí los esperamos Clara Fierros, Héctor Añate y su servidor. Tus redes sociales, No, yo no tengo de eso. ¿no? Ah, Yo soy buenísimo. así como Ok, que, pues, tengo una página de buceo que se llama Manatíes, pero de mi escuelita de buceo, pero ok, yo eso de redes sociales, no, 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 no. ok, Me decía alguien, ¿qué va a pasar en las redes sociales? Me importa un rábano porque yo no soy ahí, o sea, no, no, muy bien. bastantes Te broncas ahí. agradezco, te agradezco, Octavio, nuevamente y ya, es un compromiso. Y yo agradezco a todos, a toda nuestra audiencia que nos hayan acompañado. No olviden seguirme todos los jueves a la 1:30 de la tarde en la página de Orbe Promo y en mis redes, mi programa de TV, siempre ofreciendo arte, puestas en escena, bueno, lo mejor del teatro, de la música, del arte en México. Y no se olviden de Alicia y las Maravillas del Borderline
Terminamos temporada, me parece que el día 7 de junio, algo así, 7 de junio, ¿Dónde viernes, están? en el Teatro Centenario Coyoacán, todos los viernes, 8:20 de la noche. Yo soy la reina. Así es que váyanme a ver, venme a ver, Octavio, por favor. Claro que sí, ahí vamos. Ahí vamos y Buenísimo. llevamos más tropa, ¿vale? Va, por favor. No estaré ya el viernes siguiente y luego se acerca el fin de temporada, pero ya les iré informando. Buenísimo, Perfecto, pues te agradezco, Octavio. ahí Un estamos. abrazo. Gracias por invitarme. Gracias a ti.